Bienvenidas todas, todos y todes a este nuevo curso del Círculo de Estudios de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, titulado Educación y Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Este curso nació de la idea de que la educación y los derechos humanos e inclusión social son condiciones esenciales para alcanzar el desarrollo de las sociedades humanas y de las personas. En palabras de Ana María Rodino, educación significa el poder enseñar, aprender y crecer al máximo de nuestras posibilidades, derechos humanos que se respete nuestra dignidad como seres humanos y todas las exigencias que de ella derivan, e inclusión social, que seamos parte y partícipes plenos de la comunidad con igualdad de oportunidades para el disfrute de los bienes naturales y culturales disponibles, tanto materiales como simbólicos. De esta manera, esta instancia busca poder darles los conocimientos base que serán utilizados de manera práctica por ustedes en el ejercicio de sus diversas profesiones y que permitirán expandir el conocimiento y protección de los derechos humanos en distintas materias. Como se mencionó en el formulario de postulación, este curso tendrá una duración de 8 semanas, finalizando el 24 de junio. Este es un curso gratuito con certificación, pero se requiere ciertos cumplimientos para poder tener esta certificación. Esto es un 80% de asistencia y aprobar la evaluación final. En este sentido, antes de comenzar la clase del día de hoy, quiero comentarles de que durante esta se enviará un formulario que permitirá verificar su asistencia, que solamente estará disponible mientras dure esta clase. También quiero aprovechar de invitarlos a todos y todas a una nueva actividad que tendremos como Círculo de Estudios de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que será gratuita y que en este momento estoy compartiendo. Es el caso Flores, Bedregal y otras versus Bolivia, un seminario gratuito al que solamente, o sea, al que podrán acceder y solamente es necesario la inscripción. El link lo pueden encontrar en todas nuestras redes sociales o lo pueden pedir en el chat y nosotros los compartiremos. A continuación daremos ya el comienzo de esta clase. Quien dará la introducción, perdón, y será quien modere toda esta clase es Álvaro González, colaborador del CEDID. Por favor, Álvaro. Muy buenos días a todas, todes y todos. Como bien decía Catalina, yo voy a ser el moderador de esta sesión y el formato de la clase es el similar a todos los cursos anteriores. Por si no los conocían, se lo recuerdo, la profesora encargada tendrá alrededor de 1 hora para realizar su exposición. Luego de ello, habrá una ronda de preguntas. Sí, las clases quedarán grabadas. Veo una pregunta en el chat. Se les enviará a todos y a todas un link para que puedan acceder a ellas. El día de hoy, para dar inicio a nuestro curso, nuestra primera clase recibe el nombre de Educación y Libertad Religiosa, a propósito del caso Páez Páez versus Chile y otros casos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como el caso Crucifijos y Velo Islámico. Estará a cargo de la doctora Liliana Ronconi, quien es académica de nuestra casa de estudios, la Universidad Austral de Chile. Profesora, tiene su tiempo, cualquier cosa que necesite, estaremos aquí para usted. Bueno, gracias Álvaro, gracias Catalina y gracias al CEDID por llevar adelante este curso. ¿A mí se me escucha cortado? O no sé, alguien lo está poniendo en el chat, así que avisen, por favor. Yo quería empezar mi clase. Creo que en el programa hubo un pequeño cambio. La idea era que mi clase esté un poco más al final, cuando ustedes ya tengan algunos conocimientos respecto de qué es la educación, pero como me toca abrir e inaugurar el curso, voy a intentar hacer yo una presentación rápida de qué es educación para poder meternos después en el tema de educación religiosa. En particular en este último caso resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y porque en esta presentación lo que trataré es de ir mezclando o haciendo links con las clases que siguen, ¿sí? Como dar una conceptualización amplia del derecho a la educación y ir conectando con lo que ustedes van a ver más adelante en las próximas clases, ¿sí? Yo, si a ustedes les parece, por ahí diría, si quieren ir haciendo preguntas y van interrumpiendo, levantarlo de la mano,
siempre que las preguntas sean puntuales, concretas, no de 5 minutos, podemos hacerlo, ¿sí? Para que no se pierda y que quede todo al final, porque por ahí a veces se pierde como el hilo de la argumentación o el hilo de lo que estábamos diciendo. Yo no tengo problema en esto, perdón Álvaro y Catalina, que les cambie la modalidad, porque si no queda todo muy al final. Pero reitero esto, o sea, que las preguntas sean como bien ahí como al grano. Y pueden preguntar todo lo que quieran. Entonces, yo tengo, y ahora les voy a pedir hacer a todos un ejercicio con esta primera pregunta. Esperen que, a ver si todos pueden entrar. Denme un segundo, que yo lo tengo que encontrar. La idea es que ustedes entren a Menti y puedan responder una pregunta que yo les voy a hacer. No. A ver, ahora se los paso por el chat. Ahí, y ahora les voy a mostrar el link. Tengo que ir, esperen que la tecnología, ahí está, no me va a superar en este momento. ¿Todos bien están viendo mi pantalla? Sí, profesora, estamos viendo su Ok, pantalla. bueno, ahí tienen el código del Menti si se los pide. Ahí, ahora sí, vamos que podemos. A ver si yo los logro ver. La idea es que respondan esta pregunta. Esta es una pregunta que a mí me parece que nos tiene que acompañar como base cuando nosotros hablamos de educación y cuando hablamos del derecho a la educación y cuando hablamos de la educación como un derecho humano. Me parece que una pregunta básica que nosotros nos tenemos que hacer es preguntarnos esto. Bueno, ¿para qué educamos? ¿Cuál sería la pregunta es, ¿cuál es el fin de la educación? ¿Sí? ¿Cuál es la razón por la cual todos los días o casi todos los días, quizá los más privilegiados, podemos disponer de 5, 6, 8 horas en la escuela, en la escuela secundaria o en la escuela media, incluso en la universidad? ¿Sí? Entonces, tenemos que pensar un poco de para qué estamos educando, cuál es la razón por la cual hablamos de derecho a la educación. Yo lo pensaría más como en la educación básica, si es educación inicial y media, y dejaría el debate de la universidad, que podría haber algunas otras razones. No sé si todos lograron ahí, o la mayoría logró entrar. Porque si es así, voy a dejar de compartir. Ahí. Perdón, que todos estamos en vivo. Sí, hay muchos comentarios afirmativos en el chat y Ok. numeritos para arriba también. Ok, excelente. No lo puedo ver. Ahí está. A ver. Ahora les voy a compartir y los vamos a leer y los vamos a dejar ahí, ¿sí? La idea es que lo vayamos teniendo presente ahí, si bien la nube de palabras que ustedes mismos armaron, para crecer, para desarrollar capacidades, para concientizar, para compartir conocimiento, para socializar, esperen que se me van moviendo a medida que ustedes, para brindar herramientas, para formar ciudadanos y ciudadanas, para compartir, para mejorar el mundo, prepararnos para trabajar, para laborar, para vivir en sociedad, para servir a una comunidad, para combatir la desigualdad. Estoy mirando así los que voy encontrando, ¿no? Pero pareciera que que las palabras es para formar habilidades, para concientizar, para desarrollar capacidades, para compartir conocimientos. Y estas que aparecen acá son las que más veces se han repetido, ¿no? Para aprender, para formar, para concientizar. Entonces, esta es como una primera aproximación de preguntarnos nosotros para qué educamos. Y ahora sí puedo empezar con mi presentación. Y ahora tengo que compartir pantalla. ¿Están viendo toda mi pantalla compartida? Sí. No en este momento. No, profesora, Bien, no está ahí, compartido. perdón. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí, bien. Entonces,
Cuando nosotros nos preguntamos esta pregunta de ¿para qué educamos? Esperen un minuto que no puedo... Ay, Dios. A su derecha, en la parte superior. Sí, es que no aparece- lo veo porque... Ahí porque es el tercero. si es que no lo veo porque tengo el chat arriba y no lo puedo bajar. Ahí, ahora sí, perdón, ahí está. Ahí. Ahora sí, perdón, está... Entonces, ¿por qué hacernos esta pregunta de ¿para qué educamos? ¿Sí? Yo diría que uno de las primeras razones que nosotros tenemos que tener en cuenta es tener en claro esta, ¿no? esta conceptualización. Para eso claramente nosotros tenemos que recurrir, o yo diría nosotros como abogados, asumiendo que muchos son abogados, pero puede ser que no lo sean, pero para definir qué es el derecho a la educación, nosotros lo que tenemos que ir a hacer es recurrir a otras ciencias, a otros conocimientos que nos digan cuáles son las razones de la educación. Básicamente, cuando uno va al área de educación a hacerse esta pregunta y a ver qué respuestas hay, no queda muy en claro tampoco para qué educamos, ¿sí? Y uno puede mirar distintos libros de educación y darse cuenta que hay todavía un gran debate vinculado a para qué estamos educando a las personas. Pero hay como teorías que dicen que educamos para reproducir nuestra sociedad, ¿sí? Educamos para que las generaciones futuras puedan seguir reproduciendo lo que nosotros estamos haciendo. Algunas otras teorías dicen que en realidad nosotros estamos educando para mantener un status quo, para mantener la situación de dominación, ¿sí? Las clases dominantes sobre las clases dominadas. Y actualmente se está hablando, incluso desde el área de la educación como un derecho humano. O sea, nos corremos de esas teorías que hablan de la educación como reproducción, nos corremos de las teorías de la idea de que la educación solo sirve para incorporar contenidos, para pensar en la idea de la educación como un derecho humano. Y esta idea de educación como un derecho humano tiene algunas implicancias. En primer lugar, la educación como un derecho humano se entiende como un derecho llave. Esto es, un derecho que abre el acceso a otros derechos. ¿Sí? Entonces, cuanto más educación tengamos, más apertura al resto de los derechos vamos a tener. ¿Okay? Entonces, esta es la función del derecho a la educación. Sería como una herramienta para el ejercicio de los derechos humanos. Pensemos en esto, una persona que, y lo digo fácilmente, que sabe leer y escribir, o que sabe por lo menos leer, puede leer vieron que en los hospitales públicos muchas veces, o en los hospitales o en el lugar de salud, ponen carteles comunicando la campaña de vacunación, ¿sí? Las campañas de vacunación se harán entre tal fecha y tal fecha. Una persona que sabe leer puede acceder a esa información. La persona que no sabe leer no puede acceder a esa información. Como un ejemplo básico, ¿sí? Podemos leer, no sé, los prospectos de salud, podemos leer un contrato al momento de firmarlo. Todo el acceso a derechos está condicionado por la cantidad y la calidad de educación que nosotros recibamos, ¿sí? Entonces, por eso se habla de la educación como un derecho llave. Estoy pensando ahora en ciertos países, se debatió, particularmente en Chile, en Argentina es muy reciente, pero supongo que en otros países existe la ley de etiquetado, ¿sí? La ley de etiquetado de alimentos que son alto en calorías, alto en grasas, alto en no sé qué. Una persona que no sabe leer no puede leer la ley de etiquetado, ¿sí? Por ejemplo, nosotros que estamos acá, que entiendo que la mayoría somos universitarios, podemos hacerlo y es como obvio que lo podemos hacer, pero una persona que no puede leer no conoce, no tiene acceso a esa información. Entonces, en ese sentido es como un derecho llave. Ahí le doy la palabra a Isma Mendoza. Y también se entiende esta doble cara del derecho a la educación, que la educación es una garantía para vivir en democracia. ¿Sí? También condicionado a esto, la educación permite que nosotros podamos generar mejores condiciones democráticas. Y pongo un ejemplo. De nuevo, mañana en Chile hay un debate, hay una elección para elegir a las personas que van a formar o que van a adoptar una nueva constitución, ¿sí? al grupo de constituyentes. Entonces, cuando nosotros más informados estemos sobre qué van a hacer esas personas, cómo lo van a hacer, cuál es el debate que hay en materia de
la Constitución en Chile, pongo este ejemplo, mejores condiciones de elección va a haber, ¿sí? Mejores condiciones tengo yo para decir, no, este candidato no me gusta, no, esta candidata sí me gusta, y dar razones por eso. Entonces, estas son las dos caras, digo, y esto se replica en otros lugares, ¿no? El aprender a vivir con otros implica, la educación implica también el aprender a vivir con otros. Si otro me da razones, ciertas razones, yo tengo que responder a esas razones, no le puedo responder a las razones a las piñas, ¿sí? o a los golpes, sino que le tengo que responder con argumentos. Y esto, lo que van a decir estas teorías que sostienen que la educación es un derecho humano, se garantiza mediante la educación, ¿sí? Mediante la educación yo aprendo a escuchar al otro, ¿sí? Imaginen el ejemplo muy claro, es todos los niños sentados y las niñas sentadas en un salón de clase, tienen que esperar su turno, tienen que levantar la mano, tienen que escuchar al otro, tienen que responder lo que otra persona le dice, y esto es aprender a vivir en democracia. Si yo nunca estuve en un salón de clases y aprendí a respetar los tiempos de los otros, es muy difícil que yo después pueda respetar otro tipo de debates que pueden darse en distintos espacios, laborales, sociales, etc. Isma, ¿querías decir algo? Isma Mendoza había levantado la mano. Hola, Hola, ahí te escucho. ya. Buen día a todos. Desde México, nada más una acotación. La educación entonces estaría enfocada no solamente hacia el acceso a ciertos contenidos, sino también hacia la interpretación de estos contenidos para poder emplearlos de una manera efectiva. Por ejemplo, en mi país, una de las cosas que he observado a lo largo de mi práctica profesional es que las campañas de alfabetización, sí, dieron acceso a que puedas leer o a que puedas escribir, pero no precisamente a que puedas comprender. Y en consecuencia, tampoco puedes relacionarte si no comprendes. Entonces, la educación tiene un contexto mucho más amplio y en materia de derechos humanos, en mi opinión, creo que iría por ahí. Era todo lo que quería aportar. Sí, sí. Lo que pasa que yo diría la conceptualización de la educación como un derecho humano es relativamente nueva en términos de hecho, yo hice mi tesis en materia de educación hace 2016, la terminé, bueno, la investigación la habré hecho 2012, 2013, y cuando yo iba a bibliotecas de la Facultad de Filosofía, donde se estudia, donde se estudia educación, los libros de educación seguían discutiendo sobre las teorías críticas, no críticas, las reproductoras, la no reproductora, pero no hablaban mucho sobre la educación en derecho humano, ¿sí? De hecho, no hay mucho material tampoco en el ámbito jurídico de la educación como un derecho humano. Entonces yo diría que son como, es una postura relativamente nueva, aun cuando ya tenga muchos años, ¿sí? Pero es algo que también voy a repetir a lo largo de la clase. En materia de educación y los cambios en materia de educación llevan tiempo, ¿sí? Lo que nosotros hacemos hoy en materia de educación tiene un impacto dentro de 20 años, cuando la persona, o quizá ahora más rápido, ¿no? 15 años, 16 años, cuando la persona realmente como sale a la sociedad a vivir su vida, ¿sí? Entonces, y lo mismo, por ejemplo, modificar la formación docente se modifica hoy para que eso tenga un impacto de acá a 5 o 6 años, cuando ese docente esté dando clases efectivamente, para que el niño al que le está dando clase o la niña demuestre su diversa forma de conocimiento dentro de varios años más. Entonces, en educación los plazos son largos en términos de efectividad de lo que estamos haciendo hoy. Entonces puede ser que este cambio por el que estamos pasando, de pasar del paradigma de entender a la educación como un servicio, como algo a favor de las personas individualmente, como una ganancia, a entenderlo como un derecho humano. Yo creo que estamos en este proceso de cambio que todavía no hemos llegado al final, estamos en el medio del torbellino. Así que viene bien este aporte de Isma. Entonces, como esto, entonces yo diría que la educación tiene esta doble función, una función individual, abrirme a mí, permitirme, garantizarme más derechos, pero también esta función social, ¿sí? Que es garantizar la democracia. Pero entendiendo la democracia no solo como, de nuevo, el ejemplo que yo puse del debate constituyente, sino también la democracia en la que vivimos todos los días, ¿sí? En mi familia,
cuando tengo que discutir con mis padres, cuando tengo que discutir con mis hijos, la discusión no puede ser, digo, el derecho a la educación debería ser, bueno, dame argumentos, yo te doy contraargumentos, te doy mis razones, entiendo tus razones, espero que vos hables para que yo pueda hablar. Digo, esto es convivir en democracia. No lo piensen solo como la idea de la democracia en términos eleccionarios, sino también en el día a día que nosotros llevamos a cabo, ¿no? Me subo a un transporte público, le pregunto a la persona que está delante si se va a subir, le digo que suba primero porque subió primera. A estas reglas de convivencia se refiere la educación como garantía de la democracia, así como en el día a día. Entonces, digo, en todos esos conceptos que ustedes hicieron y en esa nube de palabras divina que armaron, aparecieron también algunos indicios de esto, ¿sí? De esta idea de la educación como no solo la idea de acumular conocimiento, ¿sí? Acumular conocimiento, saber restar y sumar, saber multiplicar y acumular conocimiento, sino también esta idea de convivencia dentro de la sociedad. Entonces, yo diría, digo, este primer concepto. La educación está reconocida en diversos instrumentos de derechos humanos, artículo 13 del PIDESC, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el artículo 26. Van a trabajar seguramente, van a desarrollar esto con la clase con Julieta Rossi, que es la que sabe del tema. Y también, diría yo, hay un fuerte reconocimiento en las constituciones nacionales, ¿sí? Entonces, digo, no solamente se trata de la garantía a nivel internacional, sino también lo que ha pasado en las constituciones nacionales. Argentina lo tiene reconocido, Chile lo tiene reconocido, México tiene reconocimiento del derecho a la educación, Colombia, digo, como para mencionar algunos de los países que conozco o que sé más o menos cómo viene la regulación. Y ese derecho a la educación, por lo menos para mí, tiene que ser siempre interpretado a la luz de las cláusulas de igualdad, que también han tenido un fuerte reconocimiento en el ámbito internacional, incluso en el ámbito local, ¿sí? La mayoría de las constituciones habla del principio de igualdad también. Entonces, siempre que hablemos del derecho a la educación no lo podemos separar del concepto de igualdad. Y ahora voy a ver un poco de qué se trata esto. Esto hago un repaso porque el curso no es sobre igualdad, pero me parece importante que ustedes lo conozcan para la discusión en materia de laicidad, ¿sí? o de educación religiosa en las escuelas. Me parece importante que ustedes tengan este punto. Es posible hablar de dos cláusulas de igualdad. Y voy a dar un ejemplo solo en materia de educación. En materia de educación, o podemos hablar de tres concepciones de igualdad. La igualdad entre iguales, que es la idea de igualdad que se defendía antes, cuando se existían las leyes separatistas en Estados Unidos, que decía igualdad entre iguales, ¿sí? Todos los blancos, las personas blancas con las blancas, las personas de color con las de color, las personas con discapacidad con las personas con discapacidad, las personas sin discapacidad, entre comillas, con las personas con discapacidad, ¿sí? Esta es la idea del separados pero iguales. Estaban unos por un lado, otros por el otro. A esta idea se sumó la idea de igualdad como no discriminación, que empieza a preguntarse por las razones de la distinción. Empieza a preguntarse por qué las personas blancas están por un lado y las personas de color están por otro, las personas afro, las personas negras están por otro. ¿Por qué las personas con discapacidad están en un lado y las personas sin discapacidad, y lo hago entre comillas de nuevo, están en otro lado? ¿Sí? Empieza a preguntarse por las razones de la distinción. Y acá yo pongo un ejemplo que a mí me gusta mucho, paso para terminar, o sea, para pasar rápidamente por la idea de igualdad. Pero yo siempre pongo este ejemplo cuando nosotros trabajamos, o cuando trabajo igualdad. Que quizá quienes me escucharon otras veces ya lo escucharon. Pero yo siempre pongo el ejemplo, no sé si ustedes conocen, Argentina es, o ha sido históricamente uno de los países más fuertes en la región en materia de educación pública. Argentina, no sé si ustedes saben, tiene educación primaria, educación secundaria, educación universitaria pública y gratuita, ¿sí? En Argentina, toda aquella persona que haya terminado la escuela secundaria puede ir a la universidad. No se requiere ni cupo, no se requiere ni promedio, ni porcentaje, ni evaluación, ni nada. Simplemente con un certificado de que hayamos terminado la escuela secundaria, podemos ir a la universidad a estudiar lo que querramos, ¿sí? Medicina, ingeniería, derecho, lo que nosotros querramos. ¿Sí? Las universidades son abiertas.
cosa que en el resto de la región no sucede, me parece. Entonces, uno podría decir, bueno, ahí no hay ninguna situación de discriminación, porque la ley dice todas las personas pueden ir a la universidad, siempre que hayan terminado la escuela secundaria. Ahora, si yo les pregunto a ustedes rápidamente y se imaginan quiénes son las personas que van a la universidad en Argentina, o más aún, quiénes son las personas que van a la universidad y terminan la universidad en Argentina. ¿Saben la respuesta? Les pongo otro ejemplo, que es un ejemplo que usa Owen Fish en un libro clásico que tiene, en Trabajo e Igualdad. En Estados Unidos se estaba formando una orquesta municipal de un estado X. En esta orquesta municipal se dieron cuenta de que todas las personas que formaban parte de la orquesta eran personas blancas, varones, de clase alta. Entonces dijeron, no, acá tenemos un problema de igualdad. Lo que vamos a hacer es salir a buscar a otros músicos. Y entonces hicieron lo que se llamó el velo de la ignorancia, quizá lo han escuchado en algún momento. ¿De qué habla el velo de la ignorancia? Es que salieron a buscar músicos por todos lados, por todo el país. Sí, músicos era. Por todo el país. Y cuando los músicos venían a rendir su examen, ¿no?, con sus instrumentos, lo que hicieron fue el velo de la ignorancia. En primer lugar, los jurados solo escuchaban el instrumento, no veían a la persona, habían puesto una alfombra para que no se escuchara el sonido del paso, porque uno puede saber con el paso si es varón o mujer por el ruido que generan, por ejemplo, para no ver la piel ni las condiciones, ni la condición física de la persona, sino solo escuchar el instrumento, porque queríamos tener a los mejores músicos del país en eso. Entonces, esto es como una situación de no discriminaciones. Todos quienes sepan tocar los instrumentos de la orquesta pueden venir al auditorio y probar. Incluso no solo eso, salieron por distintos lugares para no centralizarlo en un solo lugar. Cuando fueron a ver los resultados de la orquesta, ¿alguien se imagina cómo quedó compuesta esa orquesta? ¿Alguien quiere decirme cómo quedó compuesta la orquesta? Carla, que te veo a vos, así que te doy la palabra a vos. Imagina que las condiciones estructurales son tan rudas que igual fueron hombres blancos que tuvieron acceso a esa educación. Exacto. Digo, y ahí está la respuesta. Solo hombres blancos de clase media alta, ¿sí? ¿Por qué? Porque son esos los varones que saben tocar el piano, que saben tocar el violín, que saben tocar el violonchelo o la flauta, no sé cómo se puede llamar, perdón, no tengo idea de música, pero solo esos son las personas que terminaron ingresando a la orquesta. ¿Por qué? Porque hay situaciones estructurales de desventaja que impiden a ciertas personas el acceso a, por ejemplo, estudiar música, ¿sí? O, por ejemplo, las personas pertenecientes a pueblo originario, su música no es un piano, su música está dada por otros instrumentos. Pero si la orquesta municipal solo sigue tocando el piano, y el violonchelo y el violín, claramente las personas pertenecientes a pueblos originarios no van a poder participar nunca de esa orquesta municipal. ¿Sí? Lo mismo sucede, digo yo, en el ejemplo que doy de la educación en Argentina, ¿sí? Hay ciertas condiciones estructurales que impiden que las personas puedan ir a la universidad o puedan terminar la universidad, pese a que la ley dice todas las personas pueden ingresar, ¿sí? De esto se habla cuando se habla de la idea de igualdad como no sometimiento. Es pensar en las condiciones estructurales en las que se encuentran las personas, que claro que todas podemos ir a la universidad, pero yo tengo que trabajar 15 horas por día, tengo tareas de cuidado a cargo porque tuve un hijo, me es imposible. No hay una ley que me diga vos no podés ir a la universidad, pero sin embargo las condiciones estructurales son las que me lo impiden. Imaginemos para una persona con discapacidad. Una persona con discapacidad motriz, ¿sí? Que solamente usa silla de rueda. Digo solamente, perdón, pero imagínense lo que es llegar a la universidad donde hay un transporte público que no es accesible. La universidad, muchas de las universidades tienen escaleras, ¿sí? Entonces, o tienen condiciones de acceso en las calles que son imposibles de superar para una persona con discapacidad.
Entonces, la pregunta es, no es que hay una ley que dice afuera las personas con discapacidad de la universidad, pero sin embargo, las personas con discapacidad no pueden ir por las condiciones estructurales en las que se encuentran. Si yo les pregunto a ustedes, estudiantes o jóvenes graduados, ¿cuántas personas con discapacidad cursaron con ustedes? Van a ver que les alcanzan los dedos de la mano para contar esas personas con discapacidad. Si yo les pregunto, y digo, y esta misma pregunta la podría hacer en Argentina, ¿sí? Aún cuando tiene esa ley que permite que todos vayan a la universidad. ¿Cuántas personas trans cursaron con ustedes? ¿Sí? Y así, ¿cuántas personas pertenecientes a pueblos originarios cursaron con ustedes? ¿Sí? Salvo en los países que tienen garantizado algún sistema de cuotas o demás. Para los que no las tenemos garantizadas. Pocas, ¿sí? Pocas, casi nada. Imagínense esto en el resto de sus trabajos. Isma, dale. ¿Me escuchan? Sí. Ok, una pregunta. ¿Y cómo podemos aplicar estas condiciones estructurales que inciden sobre el acceso a un derecho al momento de individualizar la norma en una sentencia? A lo mejor me adelanto un poquito con la pregunta, pero lo hago porque si observamos a simple vista la determinación de que todo mundo tiene derecho a la educación o todo mundo tiene acceso a algo, podríamos decir a priori que la norma no discrimina per se. No. Pero ya cuando tenemos un caso en concreto, sí podemos observar que puede haber casos de discriminación, no tanto porque la norma no le permite el acceso, sino porque sus condiciones estructurales no facilitan ese acceso. Y esto me parece importante al momento de individualizar en una sentencia. ¿Cómo lo aplicamos? Ahora lo vamos a ver en la sentencia Paves, porque yo creo que es un problema de discriminación estructural, o de desventaja estructural, hablaría yo más que de discriminación, de desventaja estructural, y que para mí es un argumento que la Corte no construye. ¿Sí? Ahora lo vemos y te trato de responder ahí. Pero, digo, básicamente, Isma, perdón, yo diría que saliendo los jueces no son meros aplicadores de normas, ¿sí? Si los datos dicen que no hay personas con discapacidad en la universidad, lo que tiene que hacer el juez es mirar los datos, el juez, la jueza, quien sea, ¿sí? Pero en general nos limitamos a hablar solo de un caso en concreto particular. Tenemos que mirar la foto, es mirar la panorámica, ¿sí? No hacerle zoom a una persona en particular, sino mirar la foto panorámica. Pero ahora voy a intentar responder con el caso. Flor. Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escucha? Sí. ¿Qué tal? Sí, yo quería hacer una pregunta. Entonces, porque, o sea, no solamente existe la norma nacional de acuerdo a cada país, o sea, cada país puede reconocer el derecho a la educación como derecho fundamental, constitucional o derecho humano, pero también se reconoce internacionalmente. Y entonces, ¿cómo obligamos o de qué manera podríamos viabilizar esta necesidad? Porque yo me pongo a pensar, ¿no? Para mí es un privilegio la educación y se trata como un privilegio, por lo menos en Perú, el índice de educación es terrible, o sea, la educación es paupérrima. Yo no diría, Flor, que es un privilegio, yo diría que es un bien de mercado, ¿sí? Yo lo llamaría así, más que privilegio, bien de mercado. Se trata como un negocio, que se trata más como un lucro, que se dirige más hacia los avances que uno tiene, de qué universidad vienes, y las universidades más prestigiosas son las de paga, porque las que no pagas casi ya ni se ven. San Marcos ya no es lo mismo que era hace años, o sea, ya existía SUNEDU, ahora ya no existe SUNEDU supuestamente, y ¿cómo se viabiliza entonces un derecho tan complejo y tan necesario como la educación? ¿De qué forma podríamos nosotros también buscar las herramientas jurídicas para poder viabilizarlo? Sí, yo creo que no sé, primero conociendo el contenido del derecho. Yo creo que acá falta mucho sobre eso, ¿no? Como conocer el contenido de lo que es el derecho, que es un derecho y no es un bien de mercado.
Y no sé, digo, después se puede hacer como litigios en base a eso, argumentando en base a eso, depende del rol que cada uno tenga en sus trabajos o donde se desempeñe, digo, pero yo creo que hay mucho para hacer para reconocer a la educación como un verdadero derecho. La primera creo que es estar acá y formarnos es un gran avance, pero digo, y se han hecho acciones para garantizar el derecho a la educación como derecho y no como bien del mercado. Pero bueno, digo, está de nuevo lo que respondí antes, estamos como en un proceso de construcción y eso lleva mucho tiempo. Y de nuevo, digo, nosotros lo estamos pensando en la judicialización. Lo ideal sería que esto no se judicialice, lo ideal sería que los estados reconozcan directamente el derecho y le garanticen buenas condiciones a los estudiantes y las estudiantes, y no que esto suceda, ¿sí? Pero creo que hay como varias herramientas para hacerlo, ¿sí? No, yo pienso como en el litigio, ¿sí? Litigio estratégico y demás, pero también pienso en el rol de aquellas personas que son asesores, que están diseñando políticas públicas, que están diseñando presupuestos. Creo que ahí también hay mucho para hacer en materia de derecho a la educación. Y ahí estoy viendo, perdón, yo no estaba viendo los comentarios, acá una graduada de la Universidad en Argentina con 3 compañeros con discapacidad, otros están poniendo 0 de pueblos originarios. Lo que cuenta Fran de una universidad donde había baños para personas con discapacidad, en el 5º piso pero sin ascensor. Bueno, digo, todas estas cosas que suelen suceder, que muchas veces, de nuevo, uno tiene que pensar que no se trata de mala voluntad de los estados, ¿sí? Yo siempre trato de pensar de eso, que no se trata de mala voluntad de los estados, que es que los estados no quieren que las personas con discapacidad vayan a la universidad, sino que es, no nos damos cuenta, y acá de nuevo aparece el rol de la educación, ¿sí? Si a mí me dicen, pensemos, ¿no? Si yo soy arquitecta, ¿sí? Si yo en vez de estudiar Derecho hubiese estudiado Arquitectura. Yo en mi casa no tengo ninguna persona con discapacidad. O sea, me crié en un ambiente sin personas con discapacidad. En la escuela nunca tuve una persona con discapacidad al lado mío. En la universidad tampoco. Y entonces, cuando yo vaya a diseñar el baño de la universidad, voy a hacer el baño más lindo pensándolo en mi gusto o en lo que la universidad me pide. Pero es muy posible que quienes estén pidiéndome de la universidad estén ante la misma situación que yo, que es que nunca vivieron con una persona con discapacidad. Entonces es muy difícil saber qué es lo que necesitan, ¿sí? Entonces, digo, lo del baño en el 5º piso no es, digo, eso horroroso que suceda, pero muchas veces tiene que ver con esto, con una falta de desconocimiento, con falta de esto, que nosotros hayamos pasado por la universidad, y si yo les pregunto por la escuela, sin personas con discapacidad, o sea, perdón, está mal la titulación, pero es la forma que se usa. Es gravísimo. ¿Cómo puedo pensar yo en una ley, en términos normativos, en redactar una ley, si nunca escuché, si nunca vi a una persona con discapacidad? Si vi en el sentido de estar frecuentemente atendiendo a sus necesidades. Entonces, la educación también tiene esto. ¿Por qué las personas tienen que ir, y acá me paso de nuevo a esto, ¿por qué las personas tienen que ir a la escuela? ¿Por qué las personas con discapacidad tienen que ir a la escuela? Porque aprendemos a convivir con ella. ¿Por qué yo tengo que ir a la escuela con una persona perteneciente a un pueblo originario que hable en otra lengua o en otro idioma o en otro dialecto? Porque eso es aprender. Yo voy a aprender las necesidades de los pueblos originarios escuchando a esa persona. Yo puedo leer 25 libros, pero les puedo asegurar que yo lo aprendo rápidamente cuando yo tengo una persona con discapacidad sentada al lado mío. ¿Sí? Entonces, esa convivencia se aprende de esta manera. Ahí aparece el rol de la educación para responder un poco al comentario del baño en el 5º piso sin ascensor. Y claramente el arquitecto, digo, no sé si han visto, por lo menos yo le he empezado a prestar atención, los nuevos edificios que se realizan, que se construyen edificios magníficos, sin rampas, o con puertas así de chiquititas. ¿Cómo entra una persona con discapacidad? ¿Cómo entra una persona con silla de ruedas? Digo, tampoco estoy hablando de una discapacidad severa. Es una persona que usa silla de ruedas porque tiene una discapacidad motriz. Eso es tremendo. Perdón, ahí Victoria. Sí, era que en relación con eso yo creo que también se debe un poco a una ignorancia como parte de la sociedad, porque por ejemplo el ejemplo que usted daba de la arquitecta, si bien nunca creció con eso como culturalmente, en la universidad igual deberían como poner unos estándares o tal vez un curso especializado en eso, porque al final Sí, lo que usted dice,
Si uno no se ha culturizado, no puede saber. Pero por eso mismo yo creo que debería haber una ayuda externa, que sería en el fondo la ley, como de poner estándares mínimos, y que sean conocidos en la misma universidad. Exacto, pero no existen, ¿sí? O sea, las universidades tampoco se han hecho cargo de esto. O ustedes cuando estudiaron Derecho, estudiaron en algún momento los derechos de las personas con discapacidad. O los derechos de los pueblos originarios, ahí dependiendo un poco del contexto, ¿sí? Pero puedo poner otros ejemplos. Pienso, por ejemplo, en medicina. ¿Alguien sabe si en medicina se estudia la medicina ancestral? No. Entonces es muy difícil que yo sea obstetra y venga una parturienta que perteneciente a un pueblo originario y yo la pueda atender en las condiciones que ella requiere. Yo estoy formada de otra manera, esto no sucede. Perdón que me fui de tema con esto, pero bueno, ven, ahí Francisco estaba diciendo esto, ¿no? Estudiamos Derecho de Discapacidad de pueblo originario, pero como un reconocimiento constitucional, no mucho más allá. Digo, sabemos que están en la Constitución y no mucho más allá. Pero digo, en esto también, Alberto, querías decir algo. Perdón que perdón, Isma también había pedido la mano, pero vamos así avanzamos un poquito. ¿Alberto? Ok, ¿sí se oye? Sí. Ok, muy rápido. Esto solamente es para poner en contexto cómo ha sido progresivo el derecho a la educación y el acceso a la educación en México. Hace como 20 años, y lo voy a contar de manera muy rápido, aunque suena como un chiste, fue real. En una campaña política de una provincia de Veracruz, decía un letrero muy grande, decía, si no sabes leer ni escribir, ven con nosotros. Y eso ya demuestra, ¿no? Lo que estábamos aprendiendo en la época. Y solamente para corroborar, yo nunca llevé derecho a la educación ni nada por el estilo. Yo, después de 20 años de estudiar derecho, fue que encontré el derecho, se podría decir. Gracias. Bien. Bueno, gracias a vos. Pero digo un poco esto que yo decía, ¿sí? Y creo que los que estamos hablando son como ejemplos burdos, son como ejemplos groseros, son como ejemplos muy claros. Creo que tenemos que pensarlo un poquito más. Cuando hablamos de igualdad y de educación, básicamente tenemos estos dibujitos que yo pongo acá. ¿Sí? Podemos hablar en educación no se habla de igualdad, se habla de exclusión, cuando el grupo está fuera, y segregación, por ejemplo, respecto a las personas con discapacidad. En todos nuestros países existe la escuela común y la escuela para las personas con discapacidad. Recién ahora se están haciendo movimientos fuertes de inclusión o de integración de las personas con discapacidad a las escuelas comunes, ¿sí? Eso se habla de segregación, ahí ven los dibujitos, ¿no? La integración, que es metemos a las personas, pongo el ejemplo, a las personas con discapacidad a las escuelas comunes, pero nada más. Si después la persona fracasa, problema de ello. ¿Sí? Mira, le dimos todas las oportunidades, fracasó, problema de ello. ¿Sí? Metemos a las personas pertenecientes a los pueblos originarios en la universidad. Si fracasan, problema de ellos. Nosotros los integramos. ¿Sí? Y la idea de inclusión, ¿qué es esta? Es la idea de hacernos cargos, no solo de meterlos adentro de la universidad, sino también de, no sé, hacer algún esfuerzo para entender su dialecto o su lenguaje, para hacer algún esfuerzo para entender sus culturas, para, respecto a las personas con discapacidad, hacerle una rampa, tener libros para las personas no videntes, traductores del lenguaje de señas para las personas no oyentes. De todo eso no nos hacemos cargo. ¿Sí? Entonces, la inclusión habla un poco de eso, es no solo meterla, sino también hacernos cargo de lo que está pasando. Valentina. Sí, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Buenos días y buenas tardes a todos los presentes. Un poco retomando esto que usted comentaba, profesora, bueno, comentarle una situación particular que se vivió acá en la ciudad en la que yo vivo. Yo soy graduada de la Universidad Nacional de Tucumán, que está conformada, acá en Argentina, que está conformada por varias facultades, y un amigo mío, Nicolás, que me gustaría dar su nombre, tuvo un caso con bastante renombre en el país. Él es estudiante del profesorado de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, quien empezó sus estudios sin discapacidad, pero ya en los últimos años de carrera le diagnosticaron ELA, que es una enfermedad degenerativa, que es esclerosis lateral amiotrófica, la cual le impidió continuar con sus estudios, y estando ya a 2 materias para poder culminar con su formación de grado,
Él solicitó, tanto sus familiares como sus amistades, solicitó que la facultad pudiera readaptar el plan de estudios para que él pudiera rendir sus últimas evaluaciones acorde a las capacidades que podía manejar en ese momento, y lamentablemente la facultad le dijo que no. El plan de estudios ya estaba iniciado y él debía concluirlo en las mismas condiciones que el resto de sus compañeros, pero bueno, particularmente Nicolás no podía rendir exámenes orales porque no podía manejar el habla, y respecto a los exámenes escritos tampoco podía hacerlo porque no tenía control de sus manos. Y es así que lamentablemente la universidad le suelta la mano, y fueron sus compañeros de carrera quienes tuvieron que hacer presentaciones, pedidos, notas, e incluso hablar particularmente con varios docentes para que pudieran de cierta manera readaptar y hacer un poco por izquierda las evaluaciones finales para que él pudiera concluir sus estudios, lo cual llevó un año de luchas contra la Universidad Nacional de Tucumán. Pero bueno, esto también es como un ejemplo de esta integración un poco forzada, de decir, bueno, te permitimos concluir con tus estudios, pero solamente si lo haces en las condiciones que nosotros te brindamos. Exacto. Eso es integración, digamos. Sí. Claro, era únicamente como para dar un ejemplo concreto, porque bueno, justo me tocó vivirlo con un amigo muy cercano. Eso sí, y yo diría la respuesta que aún cuando la persona logró terminar y demás, Nicolás, no es una respuesta adecuada, ¿sí? No es una respuesta adecuada porque aún quizá él se fue con su título, feliz, pero ¿y qué pasa con el siguiente Nicolás? Porque vamos a tener otro Nicolás, ¿sí? Esto en general también sucede, digo, se dan respuestas para casos individuales, pero no modifican la estructura de la sociedad, ¿sí? O no modifican la estructura de la universidad en este caso. Entonces creo que es problemático también en ese sentido el caso, o sea, no solo por la respuesta particular a él, sino lo que pasa después de él. Digo, no aprendimos nada porque en la primera vez nos puede pasar, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Sí? Pero ya la segunda deberíamos tener todo ya aceitado para que no haya una segunda situación de este tipo. Pero gracias por el comentario que viene justo. Entonces, cuando hablamos de educación, digo, en educación, digamos, se habla de estos conceptos, no se habla de igualdad, sino que se habla de estos conceptos, y esta distinción que a mí me parece importante, integrar no es lo mismo que incluir, ¿sí? Y ahora van a ver que como un eslogan de muchas escuelas, muchas universidades es, somos inclusivos. Bueno, agarremos con pinza esa inclusión y veamos qué significa esa inclusión, ¿sí? La inclusión significa que la universidad o la escuela o quien sea tiene que adaptarse a las necesidades de la persona y no la persona adaptarse a la institución, ¿sí? Entonces, como para que lo tengan en cuenta y lo piensen cuando vean. Yo voy a mostrar, y en educación se habla muchas veces de mérito, ¿no? Como, se lo merece. Nosotros nos merecemos nuestro título porque hicimos un esfuerzo muy grande. Ojo que el mérito muchas veces puede ser discriminatorio, ¿sí? La medición del mérito no es neutral, ¿ok? Nosotros estamos acá y demás, mucho por un esfuerzo muy grande que hemos hecho o que han hecho, pero también muchas veces porque el rol del mérito no ha sido neutral, ¿sí? O han quedado muchos afuera por la forma en que se evalúa el mérito. Entonces, siempre que algo se defina por el mérito, también tomémoslo entre comillas, ¿sí? Es como, ojo con esto, el mérito, la medición del mérito no es neutral, ¿sí? Y la otra idea es la idea de interseccionalidad, ¿sí? Que tiene que ver un poco con esto, con cómo se cruzan las causas de discriminación. Y acá pongo un ejemplo muy claro que es para una persona con discapacidad motriz, por ejemplo, ¿sí? En silla de rueda, que va a poder ir a la universidad si sus padres, por ejemplo, pueden pagar la cuota, si tiene un transporte particular que lo lleve y lo traiga a la universidad, si tiene, por ejemplo, una persona no vidente, puede pagarle a una persona para que la asista, pero en cambio, por ejemplo, una persona que no tiene recursos no va a poder hacer todo eso. Y esta es la idea de interseccionalidad, es cuando se empiezan a mezclar las causas de discriminación, ¿sí? Que generan una nueva condición de desigualdad. ¿Okay? Entonces, una persona con discapacidad en situación de pobreza está en una condición distinta de discriminación o desigualdad que otra persona. Entonces, esta idea también me parece que es importante. No es un cúmulo, no es una suma de 1 más 1 más 1, sino es un entrelace de las condiciones de desigualdad, ¿sí? No es la misma la situación de desigualdad en la que se encuentra una mujer pobre, afro, en condición de embarazo, que la que se encuentra una mujer blanca.
Las dos sufren desigualdades, seguro, pero no es lo mismo, ¿sí? La situación de desventaja en la que se encuentra. Ahora sí, ahora me meto un poco más con educación, pero quería dar como este marco para que nosotros entendamos. El derecho a la educación tiene dos caras, ¿sí? Nosotros vamos a ir trabajando de esto a lo largo del curso. Por un lado, el derecho a recibir educación, que es el derecho que tenemos cada uno de nosotros de aprender, ¿sí? Y por otro lado, el derecho a brindar educación, que es básicamente el derecho a enseñar, que tenemos también todos, incluso los particulares, que tiene el Estado y que tienen los particulares. Acá, no sé si ahí rápidamente ustedes lo ven, tienen un breve y sucinto enumeración de cuáles serían los contenidos del derecho a la educación, ¿sí? El derecho a enseñar, el derecho a aprender. El derecho a aprender, ahora vuelvo sobre esto de nuevo. El derecho a recibir educación o el derecho a aprender está compuesto por estas 4A, ¿sí? Que fueron definidas por la ex relatora para el derecho a la educación, Katerina Tomaszewski, que son la accesibilidad, la asequibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad. Se habla de las A en el derecho a la educación, porque se refieren al acceso a la educación, y las A en el derecho a la educación, porque se refieren al proceso educativo, a lo que sucede una vez que la persona está dentro ya de la educación, ¿sí? Digo, de nuevo, esto es un esquema para definir contenidos. Quizá en la práctica cotidiana no es tan fácil dividir. Sí, y acá tienen ustedes, ahí yo les puse algunos contenidos vinculados a las 4A, y seguramente cuando hablen después con Julieta Rossi en la clase de Juli van a trabajar un poco más esto. Pero también está el derecho a enseñar, que es el derecho a brindar educación. Y este también es un derecho que tiene ciertos contenidos. Y nosotros, cuando hablamos de libertad, bueno, sigo. Acá tienen ustedes algunos de los contenidos de la libertad de enseñanza. Básicamente, el derecho de admisión, el derecho de los padres de elegir la educación de sus hijos, la libertad académica, que van a trabajar cuando vean los principios interamericanos. Y acá yo puse algunos contenidos. Básicamente, cuando vean, por ejemplo, con el profesor Eduardo Pérez van a trabajar en empresas, derechos humanos y privatización en materia de educación, y van a trabajar parte de este derecho a brindar educación y los límites al derecho a brindar educación, ¿sí? Se lo dejo a Edward para que ustedes lo vean. Cuando vean los principios interamericanos de libertad académica, van a trabajar sobre esto, libertad académica. Cuando hablen sobre el uso de la fuerza en los establecimientos educativos, van a hablar sobre todo esto, ¿sí? Porque ahí se mezclan los dos contenidos, el derecho a aprender y el derecho a enseñar. Cuando hablen sobre educación y sexualidad, van a estar hablando sobre esto, sobre aceptabilidad del derecho a la educación. Entonces, digo, estos contenidos que nosotros tenemos en el curso están completamente interrelacionados, ¿sí? Uno nos define al otro. Cuando hablen de nuevas tecnologías con el profesor Kudú, van a hablar sobre la idea de aceptabilidad también, ¿sí? ¿Qué rol juegan las nuevas tecnologías, entre comillas, porque ya no son tan nuevas, en el contenido del derecho a la educación? Cuando hablen de educación en derechos humanos, también vamos a hablar de contenido educativo, ¿sí? Entonces, digo, dejo ahí las 4A para que ustedes después las vayan llenando a medida que van avanzando con las clases. Yo me quiero enfocar en esto. La idea de mi clase era enfocarme en esto, en la idea de aceptabilidad. La aceptabilidad está una vez que ya pasamos estas dos, que se referían al acceso a la educación. La aceptabilidad se refiere a lo que pasa adentro del contenido educativo. Me estoy tomando un mate, perdón, pero la informalidad. Pero hay que pasar una mañana del sábado de esta manera. ¿Qué implica la aceptabilidad? Implica que el contenido, Katerina Tomaszewski lo define de esta manera, que el contenido de la enseñanza sea relevante, no discriminatorio y culturalmente apropiado y de calidad, ¿sí? Entonces van a haber nuevas tecnologías, entra acá, educación sexual entra acá, pero yo me quiero enfocar en la idea de laicidad, ¿sí? O de educación religiosa, como ustedes lo quieran llamar. Digo, de nuevo, tiene un montón de contenidos, ¿sí? Yo acá enumero solo algunos. En materia de laicidad, el único
criterio que tenemos, la pregunta que nosotros tenemos es si se puede enseñar religión o no dentro de las escuelas. Yo me voy a referir particularmente a las escuelas públicas, ¿sí? Es decir, aquellas escuelas que dependen del Estado. Creo que la discusión es sutilmente distinta cuando se trata de escuelas privadas, muchas de las cuales son gestionadas por establecimientos religiosos, ¿sí? Entonces, primero voy a hablar de las otras, después en todo caso podemos enfocarnos en estas. Pero me voy a referir a escuelas públicas que son gestionadas por el Estado, y la pregunta es si se puede o no se puede enseñar religión. Tenemos personas de distintos países. Me gustaría conocer más o menos en cuál está su situación en los países. En las escuelas públicas, ¿se enseña religión o no se enseña? Sí. Sí, habiliten si quieren los micrófonos para responder sí o no. Y país. En Chile sí, en Chile sí. En Ecuador no, en Brasil no. Carla, no se te escucha. Si me estás hablando, te estoy viendo, me estás haciendo señas, pero no te escucho. Sí, buenos días. Mi nombre es Kimber Rolando y soy de Perú. En el caso de las escuelas públicas y privadas se enseña religión y en la gran mayoría de casos es de religión católica. Es un curso mandatorio. Personalmente intenté exonerarlo, pero no se me permitió en ninguno de los colegios a los que asistí. Y lamentablemente era un curso que no me aportaba mucho, porque personalmente no soy una persona religiosa. Pero sí está ese curso definitivamente parte de la malla curricular, y recién en la universidad es donde pude acceder a otro tipo de conocimiento, a otro tipo de religiones. Ya no se vio simplemente como una manera de adoctrinar al alumnado, sino más como un conversatorio, donde se podría ver realmente todo tipo de religiones que hay en el mundo. En ese caso de Perú, bien, gracias, Kimberly. Carla me está diciendo, o Lorena, alguien me está diciendo que no puede habilitar el micrófono, pero le daría la palabra a Kadir y a Diana, que no han hablado. Sí, buen día, saludos. Yo mientras tanto voy viendo los comentarios del chat. Aló, buen día, ¿me escuchan? Sí, buen día. Mi nombre es Kadir Nay, de República de Panamá. Bueno, por parte de nosotros, desde Panamá, la religión principal, avalada por tema de la Constitución, es la religión católica, y se da en todas el tema primario y secundario, obligatoriamente la religión católica. Bien, ok. Gracias. ¿Diana? Sí, muy buenos días. Bueno, yo soy de Ecuador. En el caso de Ecuador, en las escuelas públicas no. Sin embargo, hay escuelas que son fiscomisionales, que son escuelas de las iglesias católicas. Estas escuelas tienen un aporte económico del gobierno. El gobierno aporta económicamente y digamos, el pago de la matrícula es súper bajo. Entonces, en esas escuelas sí se da temas religiosos. Sí, eso, perdón, no te veo, no veo cómo te llamabas, Diana, me parece, ¿no? Perdón, porque te me fuiste de la imagen. Pero esto me parece muy importante, esto que marca Diana, que en muchos países, y ahí estoy viendo a alguien que comentaba de Argentina, en muchos países el Estado, con la educación pública, no ha podido cubrir todas las necesidades de vacantes, entonces lo que ha hecho es subsidiar escuelas privadas. Muchas de esas escuelas privadas son religiosas. Y entonces ahí se nos atraviesa de nuevo el problema. Es el Estado, en vez de invertir en escuelas públicas, transfiere a escuelas privadas que sí enseñan religión. ¿Sí? Entonces me parece importante marcar esto que marca Diana. Brenda. Sí, ¿qué tal? Quería decir que en Perú, por ejemplo, uno se puede exonerar de llevar religión si muestra, por ejemplo, una prueba de que pertenece a otra religión. Yo tenía en el colegio, por ejemplo, compañeros que presentaban una carta firmada por el pastor, si eran de la iglesia evangélica, y entonces la remitían al director o al profesor, y con eso llegaban a exonerarse. Solo la exoneración venía si pertenecías a otra religión. Claro, si no tenías religión, no venía. Si no había un pastor en el medio. Perdón, Flor, ¿querías decir algo? Pero, gracias. Ahora retomo un poco esto que vos decís de la cuestión de la exoneración, ¿sí? Que pone una carga de la prueba en la persona. Es tremendo. Flor. Sí, yo solamente quería acotar algo con respecto a eso. O sea, el problema se acrecenta incluso más
cuando en estas escuelas donde nos obligan a llevar religión y que tiene una nota y que incluso en algunos se puede llamar Biblia o cosas así, que te disminuyen puntajes en ciertos criterios como conducta por no llevar la Biblia o por no rezar o por no orar o por diversas cosas. O sea, el problema ya se acrecenta más cuando te obligan a hacer eso si no tienes un castigo, ¿no? O sea, si no crees en Dios, entonces estás castigado. En Perú, por ejemplo, yo fui exonerada de religión, no tanto porque presenté otra cosa de alguna otra religión, sino porque mi mamá era muy joven cuando nos tuvo a nosotros y ella sí peleaba mucho porque no nos enseñaran nada de lo que nosotros no queríamos. Entonces, ella presentó una carta al colegio para que no nos enseñaran religión. Nosotros salíamos del aula, se los van a llevar los duendes, ¿no? Claro. Porque no están bautizados, no tienen una educación verdadera entre... Claro, ustedes salían con pánico por lo que estaba haciendo su mamá, no tenían la culpa de nada, pero salían aterrorizados por lo que estaba haciendo su mamá. Bien. Digo, sí, esto es tremendo, lo tomo como un chiste porque vos lo estás contando, pero en términos de impacto para los niños es muy fuerte, ¿sí? Que los otros niños le digan te van a llevar los diablos, o te miren ya de una manera distinta, es muy fuerte. Y también diría esto, perdón, Flor, creo que era la última persona que habló, digo, también es esto, es que no todos los padres y madres y apoderados tenemos la fuerza, la energía, los recursos y el tiempo para hacer eso, ¿sí? En muchos casos, la educación religiosa en las escuelas impone esto, tengo que ir a pedir una carta al obispo, tengo que ir a pedir una carta al pastor, tengo que ir a... Y yo digo, bueno, o sea, estudiar religión, o sea, no, la verdad es que no puedo, trabajo 12 horas por día, te tengo que llevar a la escuela, tengo que hacer todos estos trámites, y encima te van a mirar raro. Lo que termina pasando es, bueno, anda a las clases de religión, no pasa nada, ¿sí? Tampoco es tan grave. Todos más o menos estamos aquí. Y ahí creo que también hay un problema en ese juego de el imponer la carga a los sujetos, ¿sí? O a los sujetos, a nosotros, digamos, a quienes no, en todo caso no queremos la hora de religión, o a los niños en esta mirada que dice Flor de no, nos iban a mirar mal. Muchas veces los mismos niños terminan diciendo, mira, yo quiero ir a la religión porque mi amiga A, mi amiga B y mi amiga C van, ¿por qué yo me tengo que quedar sola en el patio afuera? Quiero ir con ellas. Digo, esto es un reclamo genuino que puede hacer cualquier niño o cualquier niña. Perdón, tengo dos manos, Francisco y Kimberly. Y seguimos. Buenas, ¿cómo están? Tu reflexión en esos países, dale. ¿Cómo está? Bueno, yo soy de Ecuador también, ¿no? Y yo sí quiero tocar un poco la experiencia personal desde el punto de la ciudad en la que yo estaba. Yo vivo en una ciudad que es muy conservadora, que quizás las ciudades más conservadoras de mi país, es Ciudad de Cuenca. Y a tal nivel que incluso en escuelas públicas, quieras o no quieras, te van a dar religión. Porque los padres le exigen a las escuelas públicas que te den religión, o al menos que te den como una charla de religión, o un curso de religión, o que se vinculen con la arquidiócesis y te hagan confirmar, o te den la comunión, o alguna cosa por el estilo, y es hasta un poco hasta pintoresco, ¿no? Yo personalmente estuve en un colegio privado, ¿no? Aquí en Cuenca es mucho de este tema de, si estás en este colegio, pues eres de esta sociedad, si estás en este otro, pues perteneces a este grupo social, ¿no? Era muy estratificado, depende de qué colegio estabas, ¿no? Y una de las situaciones graciosas era que si es que tú no querías recibir religión, prácticamente te impedían graduarte. Te bajaban las calificaciones, te obligaban prácticamente a seguir una religión, y una religión católica, y de hecho era hasta como te digo, pintoresco, hasta gracioso, el tema de cómo lidiaban con divergencias religiosas. Un compañero que era islámico, por ejemplo, que pertenecía al Islam, que era musulmán, pues le obligaban a seguir religión católica y le ponían malas calificaciones cuando respondía a alguna divergencia, ¿no? Y era... Bueno, pues no te gusta el Islam, eres islámico, no te gusta lo católico, pues cámbiate de colegio. Y generaba hasta tensiones en el pobre alumno respecto a qué quería lidiar, ¿no? Claro. Sí, que es muy difícil para el alumno, porque yo no me quiero cambiar de colegio porque tengo a mis amigos acá. Perdón, les doy la palabra medio segundo, Kimberly y Diego, y así seguimos un poquito. Porque ya estamos sobre la hora y yo todavía no dije nada. Sí, muchas gracias, profesora.
Solo para comentar, es muy cierto lo que menciona Flor y Brenda en el caso de Perú. Hay mucha carga tanto en los padres como en los alumnos de pertenecer a estas actividades religiosas. Puntualmente se estila mucho en el curso de religión pertenecer a la escuela de catequesis, que es todos los sábados se asiste, y por lo mismo que es una reunión semanal que tienen los estudiantes, las personas que no asistían, que en el caso eran mi familia, mis hermanas y yo, sí sentimos como esa desconexión con los demás compañeros, no estamos viviendo la misma experiencia y definitivamente repercute en la conexión que se hace con los alumnos. Otro tema importante es también los retiros espirituales, que prácticamente era una obligación asistir. Se tenía que pedir permiso a los padres y sabemos que los retiros espirituales, los que han podido experimentar esta experiencia, se tiene que poner una cuota. No solamente es el tema del viaje, es la alimentación, la estadía. Entonces definitivamente es una carga para los padres, tanto monetaria, y para los alumnos que la viven es una carga espiritual, porque yo asistí solamente una vez a retiro y realmente fue un tema que me exhaustó. No solamente digamos que la manera en la que se lleva a cabo, sino también cómo es que uno lo puede asimilar, ¿no? Porque un retiro es algo que te cansa tanto emocionalmente como mentalmente. Y también por el tema de las notas, definitivamente no pertenecer a la misma religión que el colegio repercutía en la nota, en la relación que tenías con el tutor, porque si bien no era explícito, uno sí podía notar esa apatía a los alumnos con otras religiones. Entonces definitivamente bien. Eso... Creo que ahí hay como un punto interesante para pensar, ¿no? Como de nuevo, no es normativamente que sucede, sino que sucede como en las relaciones. Perdón, Diego quería decir algo, me parece que era Diego que tenía la mano levantada, y se me fue. Si no, seguimos y después te doy la palabra, ¿sí? Yo diría esto, digo, me interesó escucharlos para ver dónde estamos parados en América Latina. Lo único que tenemos, o como el lineamiento más grande que tenemos en materia de derecho internacional de los derechos humanos, en materia de laicidad, es la Observación General 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Qué dice el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales? Dice que la educación, se puede enseñar educación religiosa en las escuelas, siempre que esta educación sea neutral. ¿Sí? Básicamente, ¿qué implicaría esto? Por ejemplo, que se estudie historia de las religiones. Cómo nació el Islam, cómo nació el cristianismo, cómo nació esto y cuáles son los fundamentos filosóficos de cada una de estas religiones. Eso es lo que estaría diciendo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Yo, a raíz de esto, entiendo que tenemos tres posturas que se pueden adoptar respecto de la enseñanza de religión en las escuelas públicas. ¿Sí? Una es que una garantía de mínima, sería como una postura de mínima, que es que se enseñe religión siempre que se les dé una alternativa a los estudiantes. ¿Sí? Entonces, vamos a enseñar esta religión, vos no querés aprender religión, bueno, te damos la alternativa de ir al taller. Muchas veces lo que sucede es que ese taller no está en el taller, sino que lo que hacen es mandarte al patio y que te quedes sentado, un poco las experiencias que ustedes contaron. ¿Sí? Una alternativa intermedia, que es la que postula el pacto, que es que se enseñe religión neutral, y ahora vamos a ver esto. Ahí ustedes tienen la definición, permite la enseñanza de temas como la historia general de las religiones, ética en las escuelas públicas, siempre que se impartan de forma imparcial y objetiva, que respete la libertad de expresión y de conciencia. Y una última posibilidad sería que no haya religión en las escuelas, ¿sí? O que la religión sea terminamos a las 13, bueno, a las 13 terminamos, a las 14 podemos enseñar religión en las escuelas. Básicamente, que se use la escuela como establecimiento, como edificio para enseñar religión, pero que quede fuera del currículo, ¿sí? Eso sería no enseñanza de religión en las escuelas. La currícula es lengua, matemática, historia y geografía, y después, contraturno, si querés venir a religión, vení a religión. Esa sería la postura de Maxi. ¿Sí? Ahora vamos a trabajar un poquito con estas tres. Yo sigo. Y acá aparece, digo, ahí hablamos del derecho a la educación, pero aparece también el derecho a brindar la educación, ¿sí? Que es el derecho que tienen los particulares.
que es como la herramienta que también tienen los padres vinculadas al derecho de elegir la educación de sus hijos. Yo puedo elegir a qué escuela quiero mandar a mis hijos, ¿sí? Y qué educación quiero que reciban. Ahora, este derecho a la educación, si nosotros entendemos a la educación como un derecho humano, esta pata del derecho a la educación, el derecho a brindar educación, está atada, está sometida, está subordinada al derecho a aprender. ¿Sí? Entonces, nunca la posición de los particulares o la posición de los padres podría ir en contra del derecho a aprender. ¿Por qué? De nuevo, la primera pregunta que nosotros hicimos. Porque lo que se busca con la educación es derecho llave, vivir en democracia. ¿Se acuerdan? Entonces, pongo un ejemplo. No sería optativo para los padres decidir no mandar sus hijos a la escuela. ¿Por qué? Porque, de nuevo, ¿cuál es el fin de la educación? Pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Podrá ser posible, por ejemplo, la educación en las casas? ¿Debería el Estado permitir educación homeschooling, como lo llamamos ahora? Y la respuesta quizá debería ser que no. ¿Por qué? Porque lo que se aprende no es a sumar y a restar, a hablar inglés y a dividir, sino que lo que aprendemos en la escuela es a esperar al otro, es a levantar la mano, es a escuchar opiniones que no me gustan, es a compartir con otros, etc. Manejo de los tiempos, ¿sí? Por ejemplo, yo soy muy rápida en matemática, entonces hago las cuentas rápidamente, pero mi compañero que está al lado, no. Entonces yo tengo que esperar. ¿Sí? Y eso son habilidades que uno va después repitiendo a lo largo de su vida. ¿Sí? En el trabajo, yo rápidamente puedo hacer un trabajo, pero tengo que pensar que la persona que está al lado mío puede demorar un poco más, porque la reflexión le puede costar, o distinto que a mí. ¿Sí? No es ni bueno ni malo, es distinto. Y eso se aprende en la escuela. Entonces, este derecho a brindar a la educación, que como van a ver con Edward, en la clase con Edward, empieza a ponerse límites a ese derecho casi absoluto que se cree tienen los particulares en materia de crear establecimientos educativos y a dar educación de lo que quieran. Lo van a trabajar con Edward y lo van a trabajar después con Carmen Martínez cuando hablen de educación sexual integral. Se le empiezan a poner límites, por lo menos desde lo teórico del derecho internacional, se le empiezan a poner límites a ese derecho absoluto que se ha puesto en manos de los particulares y en manos también de los padres. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, en materia de educación sexual aparece el movimiento de los padres con mis hijos no te metas. Y la respuesta es, con tus hijos nos metemos siempre. Si yo a tu hijo le enseño esta parte de la historia, que fue la que elegí, la otra parte no se la enseño. Y eso es meterme con tus hijos. ¿Sí? Siempre nos metemos con los hijos. Si yo a mi hijo decido enseñarle inglés y no francés, me estoy metiendo con tus hijos. Si yo a tu hijo decido enseñarle, qué sé yo, historia, geografía europea y no geografía latinoamericana, me estoy metiendo con tus hijos. ¿Sí? Hay un libro que siempre también lo menciono porque a mí me impactó mucho. Hay un estudio que hizo el INADI, que es el Instituto Nacional contra la Discriminación en Argentina, que lo que hizo el INADI hace ya varios años, debe tener como 8 años, 9, un estudio de los manuales de textos que se usaban en las escuelas públicas en Argentina. ¿Sí? No hay muchas editoriales que estén produciendo libros para niños o manuales de estudio. Entonces, lo que hicieron fueron trabajar con las editoriales más importantes, ¿sí? 4 o 5 editoriales. Entonces, analizaron, por ejemplo, todos los manuales de cuarto media y de cuarto básica y se hicieron ciertas preguntas. Por ejemplo, en historia, ¿quiénes aparecían en la historia? ¿Qué tipo de lenguaje usaban? ¿Qué relataba la historia? ¿Sí? Y lo que empezaron a identificar es que, por ejemplo, los varones aparecían como héroes y las mujeres no aparecían. En materia de historia siempre los héroes fueron varones. Y tenemos algunas heroínas que no mencionamos. El lenguaje era siempre los alumnos, los alumnos, los alumnos, los alumnos. ¿Sí? Las figuras que aparecían en los manuales de estudio eran todos, los héroes eran blancos y los guerreros eran personas latinas, afro, mestizas, ¿sí? Y esto es con mis hijos te metes, porque le estoy enseñando a tus hijos
que los héroes son blancos, que las mujeres no existen, que no había ninguna figura de una persona con discapacidad en los niños jugando en la plaza, no había ninguna persona con discapacidad. ¿Sí? Entonces empezaron como a retratar estas imágenes, no solo imágenes, sino también como qué se contaban los textos. La historia no era neutral, porque nunca es neutral. Las imágenes no eran neutrales. Entonces esto lo que demuestra un poco esta investigación, para mí por lo menos, es que siempre nos metemos con los niños. Le estamos enseñando una mirada de la historia, una mirada de la geografía, una mirada de etc. Entonces, ahí aparece una pregunta para hacernos. Perdón, Cristian... Está muteado, yo no lo estoy escuchando. Ahora está con el micrófono abierto. ¿Ya? Dale, Cristian. ¿Ya? Sí. Hola, Liliana, mucho gusto. Pues no quería como aportar que este tema es tan trascendental y tan transversal para la vida de las personas que ojalá se quedara solamente de pronto en la etapa formativa del ser, pero cuando de pronto los que rompemos el molde de salirnos de lo tradicional, somos condenados al interior incluso de nuestras familias y de nuestras sociedades a que nos pongan siempre un rótulo por el hecho religioso. Creo que como comunidades sí tenemos que avanzar mucho en el respeto de la libre determinación en todos los aspectos, pero el tema religioso es también uno de esos muy fundamentales, porque es un lastre que se lleva toda la vida. Yo diría ahí, Cristian, que de nuevo, ahí se cruza un poco esta cuestión de la religión, cuando hablen con Carmen, la clase de Carmen sobre sexualidad, y yo, de nuevo, o sea, esto es la escuela, ¿sí? Si uno, es como, aprendemos a hacerlo en la escuela, entonces me parece como importante remarcar esto, ¿no? Como eso impacta después, como no solamente en el proceso educativo, sino en lo que nosotros hacemos después de salir de ese proceso educativo, las marcas que llevamos, pero también como la invisibilidad que llevamos también, ¿sí? Me parece como importante. Así que gracias por la intervención. Pero entonces, de nuevo, lo que yo quería dar como este ejemplo, ahí alguien ponía esto, ¿no? Cuando hablan del hombre para referirse a la humanidad, por ejemplo, ¿sí? De nuevo, esto se ve en los manuales de estudio. Los más grandes pueden volver para atrás, quizá más en el tiempo, y los más jóvenes también, pero esto, yo aprendí a leer la letra M con mi mamá me ama, mi mamá me mima, ¿sí? Era solo mi mamá, mi papá no estuvo nunca, ¿sí? Y esto tiene un impacto en la configuración del rol de la mujer en el futuro, ¿sí? En cómo me formaron. Y esto puede ser algo sutil, ¿sí? Pero esto aparece en los manuales de estudio. Entonces, acá se nos empieza a mezclar el derecho a la educación, y me voy a tomar 20 minutos por lo menos, perdón, con el derecho a brindar educación, ¿sí? Y yo, de nuevo, vinculo con la clase de Carmen y con la clase de Edward para que trabajen los principios en materia de educación privada. Lo paso por acá porque lo van a ver con Edward después. Acá llegamos de esta manera al caso Pávez versus Chile. Yo acá, después si quieren se los mando, pero es un videíto de la Corte Interamericana que cuenta los hechos del caso. No sé si todos lo conocen, yo se los voy a contar rápidamente. Ella es Pávez, que básicamente los hechos del caso pasó lo siguiente. Lo cuento así rápido para entrar en la discusión. La señora Pávez era profesora de educación católica en una escuela, ¿sí? En una escuela pública. En Chile existe lo que se denomina el régimen de certificados. Las escuelas públicas, por el decreto 924, establece que deben existir horas de religión en las escuelas públicas, optativas, ¿sí? No son obligatorias, son optativas, pero las personas que pueden ser maestros de religión o profesores de educación, como los quieran llamar, tienen que ser certificadas por la religión respectiva, ¿sí? Entonces yo si quiero ser maestra de geografía, tengo que estudiar en el Instituto de Geografía, ¿sí? Y me lo certifica el Estado. Ahora, si yo quiero ser maestra de religión, tengo que ir a pedirle al pastor, al obispo, a quien sea, que me certifique mis conocimientos para ser maestra de religión, ¿sí? O profesora de religión. La señora Pávez, yo creo que no lo puse acá, perdón, era una señora
que era profesora de religión, había obtenido su autorización de la Iglesia Católica, pero no solo era profesora y había obtenido su certificado, sino que tenía un largo currículum en materia de religión. ¿Sí? Era una persona que había hecho maestrías, tenía muchos estudios en materia de religión católica. ¿Sí? Esta señora, que dio varios años religión católica, en un momento, ¿sí? Acá está el decreto 924, que es del año 83, del Ministerio de Educación de Chile, que establece que todos los establecimientos estatales y privados, de educación prebásica, básica y media, tienen el deber de ofrecer 2 horas de clases semanales optativas de religión, en el horario semanal oficial del establecimiento. Es decir, no post-clase, sino en el horario de clase. Sobre quiénes pueden ser profesores, establece que el profesor de religión, para ejercer como tal, deberá estar en posición de un certificado de idoneidad otorgado por la autoridad religiosa que corresponda, cuya validez durará mientras ésta no lo revoque. ¿Sí? Este era el decreto que todavía sigue vigente en Chile. La señora Páez Páez fue docente, pero en un momento la señora Páez Páez comenzó a tener una relación con otra mujer. ¿Sí? La verdad es que no tengo muy en claro si fue como una relación, bueno, vivía con la otra mujer, no sé si eran novias, no lo sé. Pero sí que esta situación de la relación con otra mujer de la señora Páez Páez llegó a conocimiento del establecimiento educativo y llegó el conocimiento a la vicaría, a la iglesia, digamos. Entonces la iglesia, en reiteradas ocasiones, le pidió a la señora Páez Páez que deje de ser lesbiana, ¿sí? Que no manifieste ser lesbiana porque eso podía ser perjudicial para su cargo. Obviamente que la señora Páez Páez le dijo, o sea, no es una opción. Y continuó con su vínculo. Y le retiraron el certificado. Una vez retirado el certificado, que la iglesia le retiró el certificado para ser profesora, en la escuela le dijeron, mire, usted no puede ser más profesora de religión porque no tiene el certificado, con lo cual no cumple con el requisito que pide el decreto 924. Y entonces la señora Páez Páez siguió siendo auxiliar docente o tuvo algún otro cargo, porque era muy querida en la institución, entonces tuvo otro cargo, pero no pudo ejercer ser profesora de religión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tenía el certificado, pese a toda su currícula en materia educativa, en materia de educación religiosa. En Chile, nosotros tenemos un artículo 19 que dice que se reconoce el derecho a la educación y el deber de los padres de elegir la educación de sus hijos. Y también reconoce la libertad religiosa y el principio de igualdad y no discriminación. ¿Sí? Este es el marco normativo que tenía. El caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana tuvo que resolver en base a esta situación, ¿no? Si la revocación, si el modelo de certificados era un modelo válido y si la revocación por parte de la Iglesia estuvo bien o no. Y lo que la Corte hace es básicamente referirse en primer lugar a la protección frente al trato discriminatorio y la orientación sexual. En esto repasa todos los estándares que viene desarrollando en materia de orientación sexual, Atala Rifo, Duque versus Colombia, la opinión consultiva 2417, y básicamente lo que dice es que la orientación sexual es una categoría protegida que incluye también la vida privada y el pleno desarrollo de la personalidad. Es decir, que no se le podía decir a la persona Páez, a la señora Páez Páez, sea lesbiana en su intimidad, ¿sí? Sea lesbiana puertas adentro. La protección de la orientación sexual implica también que yo pueda llevar mi plan de vida. Si quiero salir a pasear abrazada con mi novia por la calle, lo puedo hacer, ¿sí? Si quiero casarme, bueno, casarme no, pero digo, la vida que yo quiera hacer con mi pareja o con quien yo sea, lo puedo mostrar, ¿sí? Si soy una persona trans, poder mostrar esto, ¿ok? No es que sea puertas para adentro, sino también mostrar. Y este es un punto importante, porque la Iglesia Católica, una de las cosas que le pedía a Páez Páez es enciérrese, no tenemos por qué saber todos que usted es lesbiana. Paso muy rápido por esto, digo, porque no viene al caso los desarrollos en materia de orientación sexual. Respecto al derecho a la educación, la Corte, van a ver después con Julieta Rossi, no tiene mucho vinculado a derecho a la educación, pero viene sosteniendo cada vez más
la importancia de la educación como un derecho humano. ¿Sí? Viene sosteniendo que la educación es un derecho humano, que es un derecho humano que fomenta la autonomía de las personas, vínculo con la definición de derecho llave que nosotros hicimos, ¿sí? En estos casos que yo nombro acá, Villagrán Morales, Gianni Bosico, González Luz. La Corte empieza a decir la educación es un derecho llave, la educación es importante. ¿Sí? Ahora bien, en lo que se refiere a la educación religiosa, la Corte Interamericana sostiene lo siguiente. Este derecho puede implicar, la Corte dice, puede implicar un esquema de certificados de idoneidad de autoridades religiosas como el de Chile, siempre que existan recursos idóneos y efectivos para alegar posibles discriminaciones en esos contextos. Básicamente lo que le dice la Corte a Chile es, mire, mire Estado chileno, usted puede tener el modelo de certificados. Lo que no puede ser es que la última palabra la tenga la Iglesia Católica, sino que debería haber un proceso de recursos para que quien tenga la última palabra no sea la Iglesia, sino el Estado. ¿Sí? En este caso, en el proceso interno lo que se había dicho es que la Iglesia decidía porque era quien tenía la última palabra conforme al decreto. Y la Corte lo que le dice es, mire, está bien el modelo de certificados. Léase, está bien que se enseñe religión en las escuelas. ¿Sí? Porque la Corte lo que termina diciendo es, habilitamos la enseñanza de religión en las escuelas. Entonces yo creo que básicamente la Corte da estos argumentos que yo tengo acá. Dice, el contenido de esta norma, es decir, del decreto, no establece diferencia de trato entre los distintos dogmas religiosos o disposiciones para impartir enseñanza sobre un credo religioso en particular. ¿Sí? El decreto trata por igual a todas las religiones. Creo que a esta altura, y con lo que ya hemos dicho al inicio, podemos decir claramente que el decreto que dice que pueden enseñarse cualquier tipo de religión en las escuelas, y pensando un poquito en el contexto en el que nos encontramos en los países latinoamericanos, y la importancia y relevancia en términos que se le ha dado a la educación católica, el decreto 924 no tiene nada de neutral. El decreto 924 autoriza y permite la enseñanza de religión católica en las escuelas públicas. ¿Sí? Pueden hacer el link con la idea de igualdad como no discriminación. ¿Sí? Las situaciones estructurales hacen que la educación que sea predominante va a ser la educación católica. ¿Por qué? Por las condiciones estructurales que tienen nuestros países en materia de religión. Y seguimos reproduciendo ese modelo de estructuralidad. Entonces, cuando la Corte dice, esta medida es neutral, la pregunta deberíamos hacernos, ¿es neutral? ¿Es neutral decir todas las religiones? Pero ¿cuáles son las religiones que tienen más fuerza en nuestros países? Dejo la pregunta abierta para que ustedes en todo caso hagan sus reflexiones ahí. La Corte también sostiene lo siguiente, dice, la libertad religiosa y en especial el derecho de los padres a que sus hijos reciban la educación religiosa, que esté de acuerdo con sus propias convicciones, puede implicar el diseño normativo de cada estado, que las autoridades religiosas tengan la posibilidad de seleccionar a los profesores y las profesoras de religión. Y entonces estaría válido el sistema de Chile. Mi pregunta es, ¿por qué está bien que sean las religiones quienes habiliten a los profesores a la enseñanza de religión? ¿Por qué si yo quiero ser profesor de geografía, tengo que estudiar en el, no sé, liceo o en la universidad? Ahora, si yo quiero ser profesora de religión, la habilitación me la da la iglesia o el ramo que sea, digamos, la institución que sea, pero no me la da el Estado. Es una pregunta que a mí, digo, estas son dudas que yo tengo, no lo tengo como del todo claro, pero son dudas que me surgen a partir de este caso. PBM, perdón, te tengo por el inicial. ¿Vos querías decir algo? Sí, disculpen. Paulina Valdivieso de Chile. Dale, Paulina. Ah, bien, vamos. Sí. En relación a lo mismo, quisiera comentar solamente un alcance de que la ley de libertad de culto en Chile permite, ¿verdad?, a las entidades religiosas crear sus propios establecimientos educativos, pero al mismo tiempo les permite
discriminar, porque la verdad es un sesgo discriminatorio, ¿verdad? Les permite seleccionar al personal educativo en base a la religión que profesan. En este caso, ya que estamos hablando, por ejemplo, de educación católica, les permite, ¿verdad?, si tienen algún profesional que no ostenta esta religión, simplemente no sea contratado. Esto a lo mejor no dice relación directa con el caso de esta profesora, pero sí creo que dice relación en cómo se ha enfocado el derecho en su aplicabilidad en cuanto a los establecimientos educacionales, sean público o privados. Esto, ¿verdad? Generalmente esta ley va referida netamente para la mayoría de los colegios privados y también, ¿cómo se llaman los que son subvencionados? Subvencionados. Y yo creo que la cuestión de los colegios privados nos lleva a otra discusión, que se la dejo a Edward ahí, pero me parece que la cuestión de los establecimientos subvencionados es un problema gravísimo en términos de por qué le seguimos dando tanta prioridad al derecho de los particulares, le hace padres y le hace particulares que tengan colegios, y no al derecho de los niños. Porque, de nuevo, puede ser relevante, yo creo que puede ser relevante que los niños aprendan religión, ¿sí? Como es geografía, como es historia, como es cualquier materia. El problema es que nosotros no estamos enseñando historia de las religiones. Estamos enseñando el dogma religioso, o de la religión que sea, no importa. El problema es que no es la historia, es el dogma, y ahí me parece que hay una cuestión relevante. Y más aún me parece más grave en términos estatales, es que el Estado le permita decir quiénes pueden ser, perdón, que el Estado no, que la religión sea la que elija a los docentes. Esto me parece gravísimo, en los públicos y en los privados subvencionados. El Estado no tiene ningún tipo de control, no debería tener un tipo de control sobre quiénes son los docentes, como lo hace en el resto, digo, de los colegios, ¿sí? En el resto de los colegios el Estado tiene una fuerte presencia en los colegios públicos, ¿no? Se hace por concurso, etc. Entonces, esto a mí me llama la atención, esta afirmación que hace la Corte acá, ¿sí? Como puede implicar el diseño normativo que las autoridades religiosas tengan la posibilidad de seleccionar a los profesores. ¿Por qué? ¿Sí? Imaginemos esto, la señora Pávez Pave, con el currículum que tenía, podía dar clase de religión católica en cualquier lugar, si el Estado era el que seleccionaba. Porque realmente el currículo era impecable, ¿sí? Isma. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ok. Es parte del comentario que quería formular. Al final del día, en mi experiencia, lo que he notado es que, hablando del Estado, aunque formes a los operadores y aunque les llenes de conocimiento, de información sobre cómo evolucionan los derechos humanos, te encuentras con el problema de la normalización de una conducta. Y esto impacta a todos los niveles, desde que individualizas una sentencia hasta cuando diseñas una política pública. Porque al final del día, quien la diseña viene ya impregnado con toda esta normalización de estructuras, con toda esta situación estructural. Entonces, para él, al momento de plasmar la política pública, resulta imposible detectar en qué está fallando. Y en consecuencia, esta prolongación de la cultura, de los conceptos preformados, se va prolongando en el tiempo. Es, por ejemplo, lo que pasó con los nazis en los juicios de Nuremberg. Tú los sentabas a juicio y les cuestionabas sobre por qué habían atacado a los judíos y por qué habían cometido las atrocidades que habían cometido, pero ellos no entendían por qué se los estaban reclamando, porque ellos habían actuado dentro de un marco normativo que para ellos era el adecuado. Entonces, esto mismo creo que es un problema que estamos teniendo muy marcadamente en materia de derechos humanos, de violencia, de acceso a la educación, de acceso a la justicia. Al final del día tú te plantas ante un juez, le formulas el caso, pero el juez no alcanza a ver. Y como tú lo decías, no es por maldad, es porque simplemente la condición estructural, incluso en los operadores del Estado, es una cuestión muy acendrada. Entonces, ¿cómo podríamos desde tu perspectiva atacar o mitigar este efecto?
¿Cómo podemos hacerlo? Que mostrándolo, ¿sí? Que mostrando un poco esto, que siendo críticos ante esto. Digo, esta normalización, yo cuando vos dijiste esa palabra pensé, bueno, el decreto, pensando en el contexto de Chile, pero lo podemos imaginar en otros casos, es un decreto relativamente viejo, ¿sí? Porque es del año 83, si uno lee la coyuntura en la que se vivía Chile y en la región en ese momento, estábamos con dictaduras militares y demás, uno dice, bueno, tiene sentido el decreto, ¿sí? Si uno lo mira históricamente. Ahora, el punto es que sigamos defendiendo y el rol relevante, lo van a ver con Carmen, o vinculen esto con la posición de Carmen después, es el rol relevante que se le sigue dando a los padres. ¿No? Porque los padres quieren que se enseñe religión católica, y es ok, pero ¿por qué en las escuelas? Si el padre quiere enseñar a su hijo religión católica, que lo lleve a la iglesia, que lo lleve a otro establecimiento, la religión que quiera, ni siquiera pienso en la religión católica. ¿Por qué lo tenemos que meter adentro de la escuela? Y yo creo que hay una importancia de meterlo adentro de la escuela por todo lo que se genera, esto que hablábamos hoy de, bueno, me quedo porque está mi amiga, o si me voy me miran mal, me bajan la nota, me bajan el promedio. Por eso metemos la religión en las escuelas, porque es como sutilmente pueden avanzar ciertas posiciones y nosotros seguimos tolerando esa normalización. ¿Sí? ¿Qué se puede hacer? Yo creo que mostrándolo, digo, no sé, siendo críticos, por ejemplo, a este fallo de la Corte. Pero señora Corte, usted tuvo la posibilidad de decir que no era válida la enseñanza de religión en las escuelas. ¿Por qué? ¿Por qué permitió y le dijo a Chile, sí, mantenga la validez de los certificados? Yo me parece que ahí hay un punto súper relevante para criticar, ¿sí? Saquemos la religión de las escuelas. Avesita y M, tengo las dos, Montserrat. Rápidamente así puedo terminar, perdón que ya me consumí 10 minutos del tiempo. Ay, ¿Me escuchas? Sí. Hace visita, ¿qué tal? Tenía una consulta muy breve, solo que se me pasó el punto de si la Corte Interamericana entonces ha sustentado también que la enseñanza de la religión en colegios públicos en colegios en general, tendría que ser neutral, enseñar solamente historia de la religión, porque ahí no entendería bien la coherencia con el argumento de que las entidades religiosas como la Iglesia Católica sea quien designa a los profesores, ¿no? O si ha tomado más bien la alternativa de que se enseñe el curso de religión como dogma y con opcional a otros cursos, ¿no? La Corte Interamericana lo que dice es, la observación general número 13 dice esto, hablar de historia de las religiones, y concluye con esto. Por eso ahí está la contradicción, ¿sí? Si vamos a enseñar historia de las religiones, ¿por qué habilita a que sea la religión la que nombre al maestro o a la maestra? ¿Sí? Creo que ahí el punto que vos marcás es clave, es así. Es como la Corte no menciona la observación general 13, no toma una posición así clara, pero pareciera que por esto está tomando una posición. Está tomando la posición de decir, bueno, habilito a que se enseñe determinada religión en las escuelas. ¿Sí? Y yo creo que ahí se suma esto, que es, si nosotros lo leemos de nuevo en el contexto de nuestros países, porque creo que quizá en el contexto europeo es distinto, pero en el contexto de nuestros países, donde hay una predominancia por distintas razones de una determinada religión, esto puede ser un problema. ¿Sí? El decreto 924 no tiene nada de neutral. ¿Por qué? Por las condiciones estructurales. No sé si respondí ahí, no vi tu nombre. Pero hay una contradicción, ¿sí? Montserrat. Hola, buenas tardes. Liliana, en verdad me alegró mucho que hicieras el comentario de que hay que sacar las religiones de las escuelas, porque me estaba preguntando todo eso mientras hacía la exposición, en la duda que, bueno, yo soy profesora de Derecho en una facultad acá en Chile. Entonces, cuando tú decías, ¿cuál es el problema en que haya esta separación? ¿Por qué el Estado deja a la Iglesia? Creo yo que la situación o las circunstancias se explica desde un punto de vista claramente histórico, la separación del Estado con la Iglesia, ¿cierto? Entonces, según ello, creo yo, el legislador chileno en este caso lo que hizo fue, desde su perspectiva, limpiarse las manos, ¿ya? Dijo, bueno, yo no puedo limpiar completamente la educación pública, privada, subvencionada, ¿cierto?, de la religión, porque no puedo ignorar que mi
mis ciudadanos, que mi gente, ¿cierto? Que la nacionalidad chilena conlleva una gran identidad religiosa. Entonces no puedo laicizar todo, ¿cierto? El proceso educativo, todo el programa educativo. Entonces dejó como esta alternativa. Pero ¿cómo lo hago? Por los docentes. ¿Cómo sé yo que el docente es el que conoce el dogma cuya religión el colegio quiere enseñar? Y ahí es donde involucra a la iglesia, sea lo que sea el credo que va a educar. Ahora, ¿cómo el Estado se involucra? Y ahí es la otra parte, como el Estado de Chile podría justificar su involucrarse. No, miren, lo que pasa es que yo tengo un proceso, ¿cierto? Tengo una ley que se llama Estatuto Administrativo, que es donde se designan cómo operan, y incluso, aún más, dentro de la educación municipal, como se conoce, que ahora se conoce educación así, yo tengo una ley que se llama Ley Orgánica, ¿cierto?, de Estatuto Administrativo de los Docentes de Educación Municipal, que es mucho más específico, me ayuda a mí a seleccionar los docentes en base a los requisitos, cómo yo les exijo su preparación académica, etcétera, etcétera, cómo van a entrar a estos colegios a educar, desde sus autoridades hasta el técnico en educación más técnico en educación. Entonces, desde esa perspectiva yo me involucro. Yo la única parte donde no puedo tocar, porque no puedo, es la parte del el docente en educación. Claro, y tú estás exponiendo, y yo me preguntaba y decía, ya, pero si ahí yo entiendo que sucede esto, y ahí se juega o se explica el balance de tener este sistema de certificados, porque claro, pues, ¿quién más va a ser? ¿Quién va a certificar que el profesor de religión va a saber el contenido de lo que quiere? Y ahí me hizo mucho sentido cuando decía, pero ¿por qué tenemos que tener la religión propiamente tal dentro del colegio? Que es como, por ejemplo, educar a una persona y decirle, mira, no hay que mentir, hay que tratar bien a la gente, hay que cruzar en la esquina, cuando la luz roja está prendida tú tienes que parar, etcétera, etcétera. Porque mucho del dogma religioso, entiendo yo, sin ser particularmente religiosa, también te forma en ese sentido, cómo ser y cómo actuar dentro de la sociedad. Entonces, claro, ahora, ¿cómo tú justificas que eso esté dentro de un colegio y que además sea regulado por el Estado y que se involucre en todas estas circunstancias? Sí, yo hay, a ver, una cosa. ¿Cómo el Estado certifica? De la misma manera que certifica que vos sos profesora de geografía, ¿sí? Y el Estado mira tus títulos y ya está. ¿Por qué la iglesia tiene que certificar que sos vos la que sabe? La iglesia o la institución que sea religiosa. Si en los otros casos no pasa. ¿O acaso, por ejemplo, el profesor de lenguaje está certificado por no sé, el Instituto de Lenguaje Nacional? No. La universidad le hizo un certificado de que es profesor de lengua y con eso va. ¿Por qué en este caso en particular metemos a la institución religiosa? ¿Sí? Y el Estado se desentiende de eso. A mí eso me parece como un problema. En todos los otros casos, profesor de geografía, no te lo da el Instituto Geográfico Nacional, no te habilita el Instituto Geográfico Nacional. Te habilita un título universitario o terciario, dependiendo de los casos. Pero en la religión no. En la religión le decimos, sí, usted iglesia, hágalo. Y el Estado podría decir, no, lo voy a hacer yo. Tiene 5 títulos como la señora Páez Páez, listo, puede ser profesora. ¿Por qué yo tengo que certificar que efectivamente sabe lo que sabe? Si ya me lo está dando otra institución el certificado. ¿Se entiende un poco ahí, Montserrat? Montserrat, perdón, creo que hablaba. O no me acuerdo, perdón. Entonces, creo que ahí hay un punto. Y el otro punto es, está bien, si nosotros no está mal formar ciudadanía. El problema es que cuando transformamos la formación de ciudadanía en formación de dogma, ¿sí? Que es lo que sucede efectivamente. No sé si ahí respondí.